en nuestra sexta charla de cultura. Hoy día tenemos a Drago Bodanovich Undurraga. Él es arquitecto de la Universidad de Chile y máster en arquitectura Design Research Lab de la Architectural Association de Londres. En Inglaterra trabajó para la Oficina de Arquitectura Global Populus en diferentes proyectos deportivos de gran envergadura, tanto en Europa como en el Medio Oriente. En Chile ha trabajado como arquitecto independiente y actualmente está asociado a Thomas Jacobsen desarrollando proyectos en el área hotelera y residencial. Se ha desempeñado como docente en el AA Electronic Media Lab de la Architectural Association en el Magíster de Arquitectura de la Escuela de Diseño de la University of Pennsylvania, y en Chile ha sido académico de la Universidad de Chile y de la Universidad San Sebastián, como profesor de taller y en cursos de diseño paramétrico y fabricación digital. Actualmente es el director de arquitectura de la Universidad San Sebastián en la sede de Puerto Montt. Hoy día su charla Diseño Paramétrico. Les pido por favor que recuerden apagar sus celulares. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también por atender a una charla en un día tan complejo en cuanto a convocatoria después de un fin de semana tan largo. Cuando Soledad me pide participar del ciclo de charlas, evidentemente no tenía algunas presentaciones que había hecho en otras partes, pero no tenía nada preparado especial. Por largas semanas pensaba hacerle una presentación de estas charlas que tenía preparada, que básicamente era revisar algunos proyectos, pero hace unas cuantas semanas decidí que podía ser más interesante hacerle un planteamiento que tuviera mayor relación con el nombre del ciclo, Arquitectura y Futuro. Por lo tanto, humildemente quise armar una charla que recopilara cierta historia y planteara de alguna manera en el desarrollo de esta historia más algunos ejemplos que voy a mostrar, algunos más en detalle que otros, dejara la pregunta abierta de hacia dónde estas estrategias, ¿no? El diseño paramétrico, el diseño digital, hacia dónde van, ¿no? Hacia dónde podrían ir. Es solo un aspecto del diseño paramétrico. El diseño paramétrico es súper amplio hoy por hoy, pero la idea es que al final de la charla ustedes se puedan quedar como con la pregunta hecha, ¿no? De este desarrollo histórico que yo les planteo y con algunas cosas que se desarrollan en la actualidad, hacia dónde va o hacia dónde puede ir. Perdón. Esta imagen es básicamente un imaginario de proyectos relacionados a lo que Patrick Schumacher, que es arquitecto el número 2 de Zaha Hadid, plantea como lo que sería el parametricismo. Él habla de que lo paramétrico se ha transformado literalmente en un estilo, y que tiene que ver con una lógica de fluidez, de alta capacidad de variación y de adaptación de todos los componentes arquitectónicos urbanos de una intervención hecha por nosotros como arquitectos, ¿no? También hoy por hoy hay corrientes también un poco más extremas, como Tom Wiscombe de Emergent, que plantea también en base a un trabajo fuerte en medios digitales, un trabajo arquitectónico que tiene que ver con la redundancia, con estrategias que hablan de arquitectura desde una perspectiva constructiva, estructural y formal completamente diferente, y que en muchos casos se comienzan a asimilar a elementos naturales, ¿no? Pero básicamente porque hay una búsqueda en la trastienda de este diseño de encontrar esas lógicas, ¿no? Y cuando son apropiadas, de alguna manera digitalizarlas, que vamos a ver algunas maneras de cómo eso se realiza, y transformarlas en estrategias de proyecto. Hay otro grupo de jóvenes arquitectos australianos que se llama Kokuya, que también está trabajando muy fuerte en esto, y quizás son de los más radicales, de la perspectiva de que en esta búsqueda de patrones, de lógicas en la naturaleza, ellos la llevan a un extremo, como se ve en esta imagen,
¿no? De la perspectiva de hacer lo más profundo que se pueda la estrategia arquitectónica, incluso en el área material, que es un área sumamente explotada en este tipo de estrategias. Ahí pueden ver cómo la estructura de este aeropuerto, en este caso, tiene no solamente la forma, sino que su concepción material busca el mismo grado de optimización que encontramos en la naturaleza, en la configuración microscópica de los huesos o en diferentes tipos de configuraciones. Después también hay otro tipo de manifestaciones que se están dando mucho hoy por hoy, que son la construcción de pabellones. La verdad que desde el pabellón de Barcelona y los pabellones general habían pasado un poco desapercibidos desde mi perspectiva en las expos, en las ferias mundiales, y hace algunos años atrás ha empezado a crecer y a desarrollarse en muchas universidades de manera anual o semestral, dado principalmente al desarrollo importante que ha tenido el diseño paramétrico y la fabricación digital. O sea, todos estos elementos son fabricados en las mismas escuelas de arquitectura por los estudiantes. Después, evidentemente, hay muchas oficinas. Tomé como ejemplo Koop Imeblaum de Wolf-Prix. Cómo se están logrando, gracias a todo lo que es diseño paramétrico y fabricación digital, se están logrando materializar proyectos de múltiples escalas. Estos son proyectos gigantescos, la verdad, que hasta hace 5, 10, 15 años atrás no eran posibles. De hecho, no sé, el puntero no se alcanza a ver, el del medio a la derecha es un proyecto para un museo que el concurso o el encargo fue desarrollado hace más de 15 años, pero recién ahora se está pudiendo concretar, dado esta ligazón que se ha podido desarrollar entre lo que uno tiene en el computador, ¿no? Todas estas ideas y su transformación a piezas concretas de construcción vía medios digitales. Otros ejemplos como Asymptote también evidentemente tienen un desarrollo sumamente importante. Esto es un hotel en Abu Dhabi. Y ustedes pueden ver en esa doble piel que desarrolla el hotel, que es una piel completamente flexible y adaptable a diferentes condiciones. Con adaptable y flexible no me refiero que sea móvil, que sea como una manta, sino que en el proceso de diseño esta tiene la flexibilidad de poder uno manipularla y definirla finalmente en el estado que la última reflexión del arquitecto plantee, ¿no? Y en este caso, con una modulación completamente regular, pero que se va constantemente adaptando y cambiando sus tamaños, y las lógicas de fabricación hoy por hoy van permitiendo que, por ejemplo, ese panel romboidal varíe en tamaño, siempre sea topológicamente lo mismo. Con eso me refiero a que siempre es un rombo, no es un triángulo o un pentágono, siempre es un rombo, y que los costos de fabricación sean prácticamente equivalentes a que si fuera siempre el mismo rombo. Eso gracias a que la fabricación hoy por hoy, la tecnología de fabricación está permitiendo acelerar los procesos y poder fabricar de manera muy diversa y con un alto grado de optimización. Todas estas imágenes son para un poco contarles algunos ejemplos de hacia dónde yo considero que se está desarrollando esto hoy, ¿no? Cuáles son parte de los ejemplos más importantes, vamos a seguir viendo otros. Lo importante para mí es entender cuáles son los rastros de esto, ¿no? Desde dónde el diseño paramétrico empieza a formalizarse. No es que alguien lo haya planteado de antemano, sino que de alguna manera situaciones que fueron convergiendo y desarrollándose o permitiendo ser desarrolladas hoy. Desde mi perspectiva, imágenes como las que ven son parte de la génesis de esto. Gaudí, Bigmaster Fuller, Dieste, Le Ricolet, Candela, etcétera, son arquitectos que de alguna manera originalmente, antes de la era de los computadores, empezaron a trabajar con lógicas parecidas a las que vemos hoy. Bigmaster Fuller, o sea, sus cúpulas, el trabajo desarrollado acá, donde hay un trabajo en que la geometría, material y forma van necesariamente ligados, no son divisibles. Y esto permite generar esta complejidad de formas, bueno, en este caso son esferas, pero de unos tamaños realmente increíbles. De hecho, Bigmaster Fuller tuvo un proyecto para techar gran parte de Manhattan, que si bien quedó en lo teórico, en términos técnicos era completamente factible.
Y vemos cómo también la misma lógica interna de la cúpula, por eso son las elección de las imágenes, la misma lógica interna geométrica permite desarrollarlo de diferentes maneras con diferentes materiales. Otro ejemplo donde de nuevo material, forma, estructura, etcétera, van necesariamente ligados, están completamente asociados, lo vemos en Félix Candela. Él es español, arquitecto, pero se desarrolla en México y vemos cómo en diferentes obras él logró desarrollar estas hipérbolas, no recuerdo el nombre, pero parabólicas, claro, para el desarrollo de estas formas con técnicas de construcción completamente normales y simples. Pueden ver la imagen del medio abajo, con un trabajo completamente manual, sin embargo con un trabajo por detrás de la geometría y de la técnica completamente profundo, vinculado a la performance del edificio, ¿no? De alguna manera estas formas no podrían haber sido un poco más bajas, un poco más altas, porque la geometría hubiera entrado en una eventual colisión con la forma y su resistencia estructural. En la imagen del medio arriba vemos cómo hay un trabajo de un componente, parecido a lo de Bigmaster Fuller, que se va repitiendo, y este componente, así como hay componentes en otro tipo de arquitecturas más simples, como podría ser el ladrillo, en este caso un componente un poco más complejo, permite generar una cúpula que se adapta a sus diferentes condiciones de curvatura para salvar aquella luz. John Hudson, con la ópera de Sydney también, yo considero que es un referente. Quizás, por eso pongo entre paréntesis a Peter Rice, que quizás es el más importante en esto, pero la propuesta es de John Hudson. John Hudson tuvo muchos problemas por el diseño de este proyecto, incluso lo echaron de Australia. Se demoró muchos años, el precio fue muchísimo mayor al esperado, pero con el tiempo se le dio la razón de por qué tenía que ser el proyecto estas características. El gran tema fue cómo construirlo. Las formas tradicionales no lo permitían, y ahí aparece la sociedad con Peter Rice, que de la Oficina de Ingeniería Ovarup, quienes ya habían trabajado en el Centro Georges Pompidou, en tecnologías completamente innovadoras y en otros proyectos, y aquí desarrollan una manera de comprender la construcción y el sistema constructivo particular de este edificio nuevo, innovador, que en las imágenes de su derecha pueden ver que sacan una suerte de gajos de una esfera para comprender cómo tiene que ser la geometría de esto. Y en la imagen del medio abajo pueden ver que también aparece una suerte de modulación, pero esa modulación no es regular. Es equivalente siempre, pero este cuadrado que tiene una diagonalización, una cruz al medio, se va achicando a medida que va llegando a las bases. Y eso es lo que le permite la consistencia del proyecto y permite que geometría, forma, estructura, material, etcétera, todos estén completamente vinculados y sean nuevamente inseparables, ¿no? Eladio Dieste es evidentemente un referente, o sea, sus proyectos tienen una vigencia hasta el día de hoy, y el trabajo con superficies complejas con ladrillo es realmente notable, inigualado hasta el día de hoy. Y vemos cómo de nuevo él logra esta vinculación de geometría, de forma, geometría y material, ¿no? Y hace una estructura completamente firme, estable, trabajando principalmente con la forma de lo que está desarrollando y las capacidades que le da el material. Aquí de nuevo insisto en esta vinculación entre geometría, forma, materia, ¿no? Que hace que el proyecto sea consistente, dado que esas curvaturas no son aleatorias, no tienen ciertos rangos de tolerancia, y no podría ser cualquier tipo de curvatura o cualquier tipo de superficie. Después quizás de los que más admiro yo, Frei Otto, que como varios de los ejemplos que les mostré era ingeniero, y él trabaja de manera muy interesante porque busca en la naturaleza referencias y trata de entender estas lógicas, trata de entender cómo funcionan las diferentes organizaciones, los diferentes materiales en la naturaleza. Los ejemplos, en la imagen de arriba, trabaja así como otros como Gaudí, con catenarias, o sea, la geometría y la forma final son una sola, tiene que ver con cómo cuelga desde dos extremos una cuerda o desde múltiples extremos una malla.
Y esa forma, al invertirla, permite generar una curva estructuralmente sumamente consistente. Después las imágenes de abajo son todas de la misma familia, de la familia de las superficies mínimas. En la naturaleza, lo que vemos abajo, particularmente las burbujas, estas burbujas hechas que uno podría hacer con agua y con jabón, se les llaman superficies mínimas. ¿Por qué? Porque la naturaleza funciona siempre en la perspectiva de la optimización. Entonces, por lo tanto, para contener esa cantidad de aire, esas burbujas, o para estar conectado con los alambritos que tiene la imagen de abajo a la izquierda, esa es la superficie mínima que podría tener esa forma, ese volumen o esa extensión. En el caso de las burbujas, si es que ese mismo volumen lo pusiéramos en forma cúbica, la superficie de las caras del cubo sería mayor. La naturaleza busca en este caso estas esferas perfectas, básicamente porque de esa manera optimiza, utiliza menos material para contener esa misma cantidad de aire, o en el caso de abajo, para estar conectado a los extremos que está conectado esa lámina también de agua con jabón, esa es la superficie mínima, no puede ser ni más chata ni más englobada, porque habría más superficie. Que si lo llevamos a nuestra realidad como arquitectos sería más material, más plata, más esfuerzo, etc. Y bajo este tipo de estudios él desarrolló este proyecto del estadio de Múnich en Alemania para los Juegos Olímpicos. Abajo a la derecha hay una imagen de un pabellón gigante que hizo que lamentablemente se quemó, también en Alemania, y vemos cómo desarrolla un sistema constructivo al comprender la lógica de las superficies mínimas. Y desarrolla lo que hoy por hoy es un poco más común, que es todo el tema de las tensoestructuras, que son estructuras que están bajo una constante tensión, que su símil en la naturaleza sería esta tensión en búsqueda de la optimización máxima. En estos rastros de lo que yo planteo como el estado del arte en el diseño paramétrico, hay que recurrir también a todo lo que es el mundo digital. Doug Engelbart, por los años 60, si no me equivoco, el 64, es quien inventa el mouse. Y resulta bastante clave porque al desarrollar esta interfaz permite una relación completamente nueva y de una proyección probablemente infinita de lo que es el ser humano con el computador, ¿no? Permite que la relación con el computador sea necesariamente más espacial, sea mucho más fluida. Junto con esto, varios años después, de hecho el 81, en el Xerox PARC, en Estados Unidos, un montón de técnicos desarrollan para Xerox lo que es la primera GUI, Graphic User Interface, que es la interfaz gráfica, que es cómo nosotros hoy nos relacionamos con el computador. Y es la imagen del computador que está ahí, ¿no? Antes de la interfaz gráfica, lo más desarrollado que existía o que existió fue, por ejemplo, el sistema de DOS de Microsoft, ¿no? Que era mediante un teclado y el ingreso de comandos. Básicamente uno tenía que de alguna manera programar. Con la interfaz gráfica, que contiene el mismo mouse ya descrito, aparece una interfaz, una relación entre el ser humano y el computador, que ya necesariamente es mucho más espacial, fluida, intuitiva, por otro lado, y aparece este computador que se llama Star, que es el primero que desarrollan y que es la base, y aquí, sin querer mirar menos a Microsoft o Apple, es la base. De hecho, ellos, digamos que toman prestada esta idea para desarrollar sus sistemas de computación, y vemos el computador, el primer Macintosh, que es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, a la gente de Xerox fue quien se le ocurrió poner un tacho de basura donde tú arrastras el icono y ahí se bota, etcétera, y generan esta nueva interfaz que Windows también la copia y la desarrolla hasta lo que vemos en el día de hoy. ¿Por qué esto es clave? Básicamente permite esta nueva relación con el computador, pero que tiene en lo que es nuestro ámbito, la computación, también una historia particular. En base a lo que vimos, aparece el CAD, ¿no? CAD es Computer Aided Design, o sea, diseño asistido por computador. Donde los primeros rastros lo vemos en los años 60 con Ivan Soderland, que diseña esta aplicación que se le llama Sketchpad,
que de hecho Mac lo utiliza en sus primeros computadores. Y en cuanto a lo que es CAD mismo, ya no interfaz, las personas que vemos abajo, Bézier, Castelio, etcétera, que son principalmente ingenieros que trabajan para fábricas de autos, de aviones, etcétera, desarrollan diferentes aspectos que componen a lo que nosotros conocemos como CAD hoy. Por ejemplo, los que hayan ocupado Rhinoceros o otros programas de modelado 3D o Illustrator o programas vectoriales, les parecerá conocido Bézier, las curvas de Bézier. No las inventó Bézier, pero sí tiene su nombre. Y que básicamente estos personajes eran inventores y son matemáticos que logran describir en términos computacionales y en términos gráficos cómo controlar estas geometrías complejas. Después ya en los años 70, aparecen una serie de otros personajes y aparecen una serie de otras empresas que empiezan a trabajar el tema CAD, ¿no? Un computador que asista al diseño y que tiene la capacidad de desarrollar geometrías de múltiples tipos, no solamente las más platónicas, cubos, cono, esfera, etcétera, sino geometrías también más complejas y que pueden ser describibles. Es importante detenerse en eso porque hoy por hoy para nosotros es súper familiar poder modelar con estas herramientas, pero hasta antes de estos hitos estas herramientas no existían y el cómo describir esas curvaturas era una situación sumamente compleja. Comprenderán que el año 10 sin computador tuvo que describir, pasarle planos a los maestros para construir esas superficies complejas con ladrillos. Siempre el lado de cómo esa idea se traduce a la realidad ha sido uno de los grandes temas para la arquitectura, porque eso es lo que nos caracteriza, ¿no? De alguna manera los arquitectos, ciertas ideas, conceptualizaciones, sueños, lo que sea, tenemos la capacidad de poder sintetizarlos en un diseño y llevarlos a su construcción. En los 70 aparece la Intergraph IGDS en el 74, que básicamente sería la empresa que después se llamaría Bentley. Bentley es la empresa que en el año 84, 86 crea MicroStation, que es una de las grandes competencias de AutoCAD. Y en los años 80 aparecen modeladores 3D. En el 82, si no me equivoco, aparece Autodesk, que funda AutoCAD, y otros programas que hasta el día de hoy son fundamentales como CATIA, que es un programa desarrollado para el diseño de aeronaves. Y en los 80 aparece todo el CAD, y en los 90, particularmente más relacionado con nuestro medio directo, que es acá en Chile, ¿no? Aparece con mucha fuerza el rendering, ¿no? O sea, están los software para desarrollar modelos tridimensionales y el rendering aparece como la gran novedad y es lo que de alguna manera uno comienza a desarrollar más. En el año 95 aparece Toy Story, el primer largometraje animado de la historia. Particularmente Toy Story es súper interesante porque se conecta con otro hito más atrás de esta historia, ¿no? Su productor ejecutivo y uno de los dueños de Pixar, la empresa que lo desarrolla, es Steve Jobs. Justo en el periodo que lo echan de Mac, lo echan por 10 años, él compra parte de Pixar y desarrolla esta película. Y aquí, bueno, en este periodo hay una suerte de afán por hacer los renders cada vez más realistas, cada vez más fotorrealistas, ¿no? Como los da el medio, pero ninguna otra respuesta en la arquitectura más que una representación más precisa. Perdón. Y aquí yo planteo un cuestionamiento que espero que se vaya resolviendo a medida que avanza la presentación. A nosotros siempre se nos enseñó, ¿no? Como arquitectos, que el croquis y el trazo, ¿no? El dibujo a lápiz, tenía una relevancia no solamente en su representación, sino que incluso en términos cognitivos, ¿no? Nos permite profundizar el diseño, ¿no? O sea, yo pienso una raya, la trazo con mi lápiz y mi cerebro al verla trazada ya comienza a pensar otras cosas. Ya aparece un proceso cognitivo sumamente profundo e intenso en lo que es el trazo y el diseño mismo, el pensar, el proyectar. Entonces la pregunta es, bueno, si con el lápiz en una plataforma bidimensional se logra ese proceso cognitivo, ¿puede desarrollarse un proceso cognitivo importante y profundo en términos de diseño con los modelos tridimensionales, con las tecnologías CAD? Mi particular visión es que de todas maneras, y de hecho se hace mucho más extenso o logra otras fronteras, dado que
en el mundo tridimensional están incorporadas las geometrías descriptivas, etcétera, está incorporada la medida, pero como factor relativo, o sea, aquí ya nosotros no nos tenemos que, de alguna manera, definir o constreñir con un tamaño de papel. Aquí del tamaño que se imprima, que se represente o que esto se anime, va a depender de un instante en el proceso de diseño. Esto va a funcionar de manera no escalar. Uno en el computador decide si dibuja en metros, milímetros, kilómetros, lo que sea. Las geometrías son necesariamente más abstractas y no requieren de esa condición métrica, esa la requerimos nosotros como diseñadores para aterrizar lo que estamos haciendo. Entonces pongo este paralelo porque de alguna manera creo que es parte de los desafíos que nos plantea a nosotros como arquitectos, el cómo aprovechar las herramientas tridimensionales. Otro hito, en el año, si no me equivoco, 96, bueno, por ahí, Greg Lynn, un arquitecto muy reconocido, personalmente creo que principalmente por su obra teórica, lanza este libro, Animate Form, donde los medios digitales de nuevo están planteando una frontera nueva a cruzar en cuanto a las posibilidades de diseño y que tiene que ver con todas las herramientas de animación. Particularmente lo que se desarrolla con más profundidad en este libro son las posibilidades que da, por ejemplo, el Inverse Kinematics. El Inverse Kinematics es una herramienta de modelado tridimensional, es lo que vemos en este como superhéroe que está acá, que es este esqueleto invisible, porque no es renderizable, solo lo vemos los modeladores, los que diseñamos, los que dibujamos en 3D, pero no lo ve la persona que ve el producto de esta animación, y es literalmente un esqueleto, al cual la forma, la geometría exterior, queda asociada a él, de tal manera que nosotros podemos animar personas, objetos, diferentes cosas, al ir nosotros controlando esta geometría que es más simple. Evidentemente que es mucho más simple controlar estos puntos, ¿no? Estas articulaciones, que controlar absolutamente cada músculo de este potencial modelo o cada parte de un edificio, si quisiera con un edificio. Entonces aparece esta jerarquía de la pieza de animación, Inverse Kinematics, este esqueleto, como jerarquía principal, y como jerarquía secundaria que se comporta y se adapta a estos movimientos, aparece todo lo que uno modela en torno a. Por eso que los personajes que vemos en las películas pueden mover sus extremidades, su cara, etc., pero no porque se esté moviendo o transformando cada triángulo, cada punto de la geometría, sino que hay una geometría mayor, más sintética, que gobierna el movimiento de esta geometría mayor, de estas formas. Y aparece un imaginario de estas características con Greg Lynn, que muchos otros replican, que aparecen muchos blobs, que son estas formas bien amorfas, y que el animarlo, ¿no?, permite que al mover este esqueleto invisible pasemos de lo que vemos arriba a la izquierda, ¿no?, a estas formas más complejas como las que están acá, que finalmente no son esculpidas, sino que nacen de la interacción entre este esqueleto y la resistencia o capacidad geométrica de esta forma que lo envuelve. Y de esa manera aparece como recurso para diseñar. Los posibles movimientos no son solamente para lograr formas, sino que de alguna manera tratan de ser lo más coherente con un proyecto y se les trata, por ejemplo, como elementos externos que afectan un proyecto, ¿no? O sea, uno de repente tiene que diseñar algo, un edificio que está frente a una plaza, y va a requerir que su edificio responda a esta plaza, ¿no? La existencia, por ejemplo, de esta ficticia plaza podría ser una fuerza que afecte a alguna de estas formas. Por lo tanto, se integran como parámetros, como variables de diseño, las mismas que nosotros utilizamos al diseñar de manera normal, como fuerzas, como vectores, como movimientos, a estas nuevas formas que pueden ser, que terminan siendo muy complejas, pero son controladas desde este esqueleto que es mucho más simple y mucho más sintético, ¿no?, y que comprende las partes principales del edificio. Y así vemos, esta es la primera obra de Greg Lynn, una iglesia en Estados Unidos, donde comienzan a aparecer estas formas que de alguna manera no son definidas ni desarrolladas con las lógicas tradicionales, por ejemplo, de una alta estandarización constructiva donde la misma pieza se repite muchas veces, sino
que hay otras lógicas. Esa repetición, la verdad que aquí se trabaja con redundancia. Redundancia sería esta suerte de repetición, pero repetición de la pieza en su forma esencial, dado que puede cambiar, ¿no? O sea, uno como ser humano también mueve sus extremidades, se mueve, y no es que mute la mano, no es que mute el brazo, sino que cambia de posición o se adapta a condiciones diferentes. De alguna manera estos proyectos buscan ese tipo de adaptación, ese tipo de variación. Imaginario de la misma época, Liquid Architecture de Marcos Novak, también él plantea un imaginario que nace también de los medios digitales, de los software de animación, que en esa época logran un gran avance, pero de nuevo, al igual que Greg Lynn, son proyectos que no se logran construir. Su traspaso al mundo construido, a la fabricación, al ensamble, a la construcción, son muy difíciles. Es muy difícil lograr racionalizar este tipo de cosas. Y se queda de alguna manera como un imaginario estancado, no se logra seguir desarrollando. En paralelo, después aparecen, desde mi perspectiva, las primeras manifestaciones de lo que se empezó a llamar diseño paramétrico, ¿no? Que son los BIM. BIM es ArchiCAD, es Revit, y una serie de otras plataformas. BIM significa Building Information Modeling, es un modelado de edificios, de diferentes tipos de construcciones, que se basa más que en sus formas, en la información que contienen las formas. Y un salto principal de esto es que permite que las geometrías de lo modelado, estén completamente asociadas. Si antes nosotros como arquitectos diseñábamos lo que sea, una casa por ejemplo, teníamos que dibujar absolutamente todos los planos. Y uno iba con el cliente o con el constructor, con quien sea, y aparecía, bueno, ¿sabe qué, señor? Usted tiene que mover 5 centímetros toda esa fachada, toda esa línea de ventanas. Había que ir plano por plano, modificando absolutamente todas esas partes que estaban afectadas por esta modificación. En un modelo BIM, en un modelo de geometrías asociativas, esa misma fachada yo la puedo correr los centímetros que yo quiera, y los planos se van a actualizar de manera automática. El plano ya no es un fin en sí mismo, sino que es un producto del modelo. El modelo tiene mucha más información que el plano, y el plano es un producto que yo extraigo para mostrar un momento específico o una parte específica de mi proyecto. Hasta el punto de la imagen que vemos acá cerca mío, donde hoy por hoy muy fuerte en los países más desarrollados, en Chile también, con algunas oficinas, BIM permite no solamente el desarrollo de la información arquitectónica de un proyecto, sino que la incorporación de todas las variables técnicas de la perspectiva de las especialidades. Por lo tanto, podemos tener un modelo, podríamos llamar inteligente, ¿no? Que sabe qué son sus componentes y dónde están, con todo lo que son las cañerías, las diferentes redes, los shafts para lo que sea, etcétera, 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 ¿no? Y con el grado de inteligencia que permite un modelado un modelado basado en información como esto, que incluso permite detectar colisiones, o sea, podemos saber cuándo una cañería está chocando con otra, el software nos puede avisar y uno puede de alguna manera prever todo este tipo de cosas, dado que todas las geometrías, así como lo dije en un comienzo con los arquitectos más antiguos, todas estas geometrías están asociadas, están vinculadas. Ya no es como el modelado más típico que uno hacía antes y que incluso hasta el día de hoy de repente realiza, en que las formas geométricas que están en el modelo no tienen la inteligencia para reconocerse entre vecinas, ¿no? Son lo que yo modelo, un cubo por acá, un muro por allá, un triángulo por allá, y ellos no tienen información para saber su ubicación o capacidad o características. Muy fuerte aparece el BIM en el mercado arquitectónico, pero el problema que tenía el BIM, bueno, que en la imagen anterior, y que hasta el día de hoy de alguna manera aún tiene, es que para arquitectura más especulativa, para formas más complejas, se queda corto. De alguna manera, estos programas son tan potentes porque tienen prediseñados sus componentes. O sea, como yo no pongo geometrías muertas, no pongo geometrías genéricas, yo pongo un muro, pongo una ventana, pongo un techo. Y el computador sabe que yo le voy a ingresar ciertos tipos de parámetros a esos muros, techos, ventanas, lo que sea.
Pero dentro de ese vocabulario se vuelve un poco finito, y en el mundo más especulativo aparecen operaciones como esta, que es empezar a utilizar la programación, el scripting. Esto es un script, ¿no? Que es un algoritmo. Un algoritmo no es ni más ni menos que lo mismo que una receta de cocina. Son una serie de comandos en orden y que son finitos. Y que el orden evidentemente que es importante. Si yo estoy cocinando unos fideos, no da lo mismo cuando yo le eche la salsa. Tengo que echársela cuando los fideos ya estén cocidos. En programación es lo mismo. Y dentro de un proceso de arquitectura también es lo mismo. O sea, no podemos pensar en incorporar las fundaciones cuando estamos levantando el techo. Probablemente las fundaciones tendrán que venir antes, ¿no? En un proceso de diseño pasa lo mismo, en programación, en arquitectura pasa lo mismo. Y pongo la imagen del interior de una cajita de música, porque básicamente la cajita de música es o de los primeros programas computacionales. Ese cilindro con los topecitos es su programación. Es la secuencia de comandos que le está dando la máquina para que la otra parte de la máquina, que son los dientes, vayan tocándolo, ¿no? Pero tiene un orden. No da lo mismo como la velocidad ni el orden de estos puntitos para que suenen, ¿no? Entonces, teniendo los algoritmos, aparecen nuevas posibilidades de desarrollar lo que es el diseño paramétrico. El que, de alguna manera, por suerte, para todos nosotros, la verdad que la programación es súper compleja y requiere de mucho tiempo y de mucho estudio. Aparecen una serie de software que desarrollan interfaces gráficas. Volvemos a lo que les comentaba al comienzo, ¿no? La importancia de cómo yo me relaciono con el computador. Aparecen una serie de softwares, hoy por hoy hay muchos, los más importantes, por ejemplo el de arriba es un plugin de Rhino que se llama Grasshopper, el de al medio es el software CATIA, que Frank Gehry, al desarrollar todas las geometrías complejas de su edificio, que ustedes bien conocen, se asoció con CATIA, ¿no? Y sacó una nueva empresa que se llama Gehry Technologies, que es particularmente ese mismo software, y que hoy por hoy muchas oficinas lo utilizan. Y también está Generative Components, GC comúnmente llamado, que es la versión paramétrica de MicroStation, que es la competencia en el mundo de AutoCAD. ¿Y qué es lo que permite esto? Permite desarrollar modelos donde las geometrías están completamente asociadas, o sea, los componentes de esta suerte de superficie compleja, o la que vemos abajo o allá, están vinculados mediante interfaces como las que vemos acá. O sea, eso podría decir círculo, se mueve tanto y están conectados por hilitos. Lo que vemos acá también aparece en las jerarquías, y que es, de alguna manera, es como el esqueleto conceptual de un proyecto, porque están todas las decisiones de diseño aparecen de manera explícita. De hecho, Grasshopper, se le llama Grasshopper hace un par de años más atrás, cuando es creado, se le llamaba Explicit History, historia explícita. ¿Por qué? Porque aparecían todas las decisiones, todas las operaciones aparecen explícitas, aparece toda la historia, que son todos esos cubitos, puntitos negros, que cada instante es una operación o una geometría o una variable. En este caso las variables son parámetros. Por ejemplo, una caluga podría decir triángulo, ¿no? La siguiente podría decir la altura del triángulo. Y eso podría ser geometría paramétrica si es que yo a ese triángulo le integro una variable que sea un parámetro, que por ejemplo sea la altura del triángulo o sus ángulos interiores. Y si yo logro desarrollar una geometría que integre estos parámetros, estoy haciendo diseño paramétrico. ¿Y qué es lo que vemos de manera más compleja en la imagen de abajo? Donde todas esas geometrías están asociadas y aparece un nuevo lenguaje en cuanto a que aparece esta idea de las constricciones. Y yo entonces un proyecto lo empiezo a desarrollar con constricciones. Tal geometría siempre va a estar ligada a tal otra de tal o cual manera. Tal parámetro siempre va a estar ligado a otro de tal o cual manera. Y llegamos a este imaginario que es muy parecido al que mostrábamos en las primeras imágenes, donde aparecen una serie de posibilidades nuevas.
en el campo más explorativo de las universidades, pero hoy por hoy desarrollado por múltiples oficinas, dado que las técnicas constructivas permiten esa conexión. Y que es básicamente lo que vemos acá. Estas son imágenes de dos tipos de máquinas muy famosas en la industria de la construcción y que son probablemente las más utilizadas hoy por hoy. La primera, la de acá, es la cortadora láser. Esto no es más que un plotter, pero que en vez de tinta tiene un láser, y ese láser va a cortar absolutamente todo lo que uno dibuje. Y la variación que uno va a tener va a ser los parámetros que uno le ponga para la potencia del láser de acuerdo al material a cortar o a tallar. Si le pongo poca fuerza, esto probablemente va a tallar. Y después las imágenes que vemos acá son los routers CNC, que son maquinaria que es básicamente un taladro que se puede mover en muchas direcciones, por lo tanto puede tallar, como vemos acá, o puede cortar, como vemos allá, ¿no? Y un CNC estándar, normalmente, y de los más utilizados, tienen una cama que es donde la superficie donde pueden trabajar de 1,20 por 2,40, o sea, te cabe una plancha de terciado, te caben ciertas piezas del mercado de la construcción que pueden ser trabajables y de alguna manera estos procesos permiten cortar o tallar o dar forma a cualquier tipo de geometría, porque al ser digital, el archivo que yo utilicé o en el archivo que yo trabajé mi modelo, yo puedo directamente ese archivo, con cierto evidentemente trabajo, pero ese archivo yo lo puedo llevar a la fabricación. Y esas instrucciones de fabricación después cortan el material. De alguna manera desaparece la etapa del fabricador, desaparece incluso en algunos casos la etapa del plano. Ya no requerimos un plano, sino que requerimos desarrollar planimetría relacionada a cómo se tienen que cortar o fabricar las partes de mi proyecto. Y entonces el diseño paramétrico se vuelve una herramienta que adquiere un vuelo increíble desde la perspectiva que no solamente me permite trabajar con geometrías que estén asociadas, ¿no? Y que por lo tanto, al poder ingresarle diferentes tipos de parámetros, puedo desarrollar geometrías altamente complejas de manera muy simple, sino que también esas geometrías complejas yo las puedo de alguna manera diseñar y llevarlas a la fabricación de manera directa. Y si antes me costaba X cortar 100 ventanas del mismo tamaño, hoy por hoy la industria probablemente te cuesta X,01 cortar las mismas 1000, pero en vez de puras ventanas iguales, todas las ventanas diferentes. A la fabricación le da lo mismo. Y el mismo diseño paramétrico, hay otros hitos que nos permiten ir comprendiendo cómo avanza. Frank Gehry en los 90 hace el Guggenheim de Bilbao. A algunos les gustará, otros no. No me interesa ir a ese punto, sino que al tema de su fabricación. Primero, tuvo que ser desarrollado con un software de geometría asociativa, ¿no? Se desarrolló con CATIA, que después se transforma en Gehry Technologies. O sea, todas estas geometrías, su complejidad requiere ser desarrollada en un ambiente digital, porque si no, imagínense ir trabajando las plantas de esto, ¿no? O los cortes, es un desastre. De alguna manera las plantas y los cortes, elevaciones, etcétera, son productos que yo extraigo del modelo. Pero una cosa que es bastante notable es que no tenían la tecnología en ese tiempo para lo que es el revestimiento. Entonces, todas las piezas de revestimiento que por los vaivienes del mercado aparece el titanio como opción, y lo hacen en titanio, es la misma pieza, y el maestro que tenía que forrar estas diferentes curvaturas era el que se encargaba de martillarlo y hacerlo calzar. ¿Qué es lo que sucede? El edificio queda arrugado. Queda arrugado porque no se logró desarrollar la tecnología para poder analizar y diseñar todas y cada una de las partes de estas superficies complejas. Otro proyecto similar, Walt Disney Concert Hall, que esta es una imagen del proyecto, vemos que ya la superficie ya no está arrugada, que las piezas componentes de los revestimientos son todas diferentes. ¿Por qué? Porque mediante diseño paramétrico, mediante un proceso basado principalmente en programación, se puede analizar la superficie y se puede diseñar una superficie que reconozca cada parte de su geometría
y que en cada parte pueda entender que se requiere una plancha del material que sea, digamos, para ser curvado en una dirección o en otra o en ambas direcciones, ¿no? Para poder desarrollar finalmente dobles curvaturas, que son las más complejas de desarrollar. Esta misma experimentación se lleva al plano académico. Estos son unos pabellones de la Architectural Association. Son pabellones hechos por alumnos de tercer y cuarto año, y que son diseñados y fabricados por ellos. Evidentemente, mucho más recursos. Aquí están asistidos por ingenieros de las firmas más importantes del mundo. Pero lo interesante es que aparece este nuevo abanico o repertorio de formas, ¿no? Donde vemos que pueden haber ciertas consistencias, pero que ya no son de la misma manera que las conocíamos. En los proyectos más tradicionales, por ejemplo, la arquitectura moderna, parte de su consistencia se da por su capacidad de estandarización, ¿no? Y volvamos al ejemplo de la ventana. Una rigurosidad en el ritmo de las ventanas, de las mismas ventanas o ritmos estructurales, que es completamente monótona, pero sumamente eficiente. Acá podemos ver que la geometría de esta parte, que ya es baja del arco y que es un asiento, es la misma geometría que acá, con la diferencia que cambió su alto, su ancho y su disposición en el espacio. Cambiaron sus parámetros. Por eso que en este caso, evidentemente, el diseño paramétrico. O las geometrías complejas que vemos acá al lado, que son láminas plegadas, que con una estructura de dientes internas se van soportando y va generando la forma que vemos, ¿no? O estos ejemplos, donde de nuevo la lógica de componentes, aparece un componente pero que tiene otro grado de complejidad y que tiene también otro grado de variación. En este caso, el mismo componente que es base o muro es techo y después vuelve a ser muro, ¿no? Y eso es porque la geometría, en términos topológicos esenciales, es la misma, pero en términos de sus dimensiones, su resultado final, como yo la mando a cortar, es levemente diferente. Es un poco más larga, un poco más ancha, etc. Entonces, con este rastreo de ciertos lineamientos que van dando forma al abanico actual, yo planteo el siguiente cuestionamiento, ¿no? Creacionismo y evolución, como dos elementos opuestos. No quiero hablar aquí cosas de moralidad, religión ni nada por el estilo, sino de maneras de enfrentar un problema o una situación de diseño. El creacionismo yo lo asocio a cómo hemos diseñado siempre, ¿no? Que nosotros como arquitectos estamos diseñando un plan maestro, tiramos una línea recta y decidimos que esa es la calle principal y todo se organiza en torno a esa línea recta que es la calle principal, o curva o como sea, pero está de alguna manera este señor arquitecto que plantea, así tiene que ser. Y la evolución plantea que las cosas no las crea un señor, ¿no? Necesariamente, sino que son procesos mucho más largos. Son procesos donde fueron naciendo generaciones y generaciones de monos que se fueron transformando en personas, ¿no? Y que los seres que nacían, que tenían algún problema o que no sobrevivían al medio, tenían que fallecer. Y los que sí servían para el medio, para la condición particular en que nacían, seguían existiendo. Y de alguna manera eso plantea un paradigma de diseño de la perspectiva de que yo planteo las constricciones de los elementos y yo después lo movilizo o lo hago que se afecte por condiciones externas, lo que veíamos en animación con Greg Lynn. Aparecen elementos externos que dan forma final. No es el arquitecto que esculpe esta forma que le nace de su creatividad magistral en la cabeza, sino que él va poniendo constricciones, variables de diseño, y las moviliza de acuerdo a agentes que lo van afectando. Entonces, en la naturaleza de la perspectiva de la evolución, vemos una serie de aspectos que para la agenda paramétrica son claves, ¿no? La autoorganización. Por ejemplo, estas formas son huesos vistos al microscopio y no es que son todos diferentes, por lo tanto evidentemente que uno puede decir aquí no hay un diseñador, sino que hay una materia que reacciona a un medio y que en su constante evolución va optimizándose y logra un estado de optimización para cumplir la función que requiere a través del tiempo, ¿no? Y aparecen estas formas que la verdad que podrían ser proyectos de arquitectura.
autoorganización. También, en vez de entender la forma como algo necesariamente 100% cerebral, que yo como arquitecto genio lo planteo y lo dibujo y eso es, yo puedo entender las formas como esto, ¿no? Estos son bandadas de pájaros o de agrupaciones de insectos y que generan estas formas que son particularmente atractivas y donde aquí no hay un pájaro o insecto que le diga a todos los de atrás, movámonos así o movámonos asá. Cada parte, cada componente de esta bandada de alguna manera reacciona a los que tiene cerca y en base a los agentes externos, en este caso viento, solamiento, etcétera, se van comportando como un todo, ¿ya? Pero de esa perspectiva, el diseño de esto, ¿no? Si podríamos hablar que aquí se diseñó una forma, no viene desde arriba, ¿no? No viene del jefe o del gran diseñador que dijo, usted va a tener esta forma como bandada, sino que emerge desde abajo, desde la reacción de todos y cada uno de estos componentes. Y eso es un elemento clave en la agenda paramétrica. Los schools de los peces, las agrupaciones de los peces, ¿no? Los cardúmenes. Lo mismo, acá no hay un pez jefe. Todos los peces de alguna manera van reaccionando en base a sus lógicas de organización, supervivencia, en relación al de al lado, en relación a las corrientes. ¿Ya? Y de esa manera, otro concepto clave que ya se lo mencionaba, la emergencia. No la emergencia de la ambulancia, sino esto de que la forma emerge desde abajo, de relaciones más discretas, de por ejemplo, crecimiento, esto es un brócoli, donde vemos dos aspectos súper claves. Uno, que la repetición no es la misma que la que conocemos normalmente en arquitectura, no es la misma ventanita, no es la misma forma, es topológicamente, esencialmente la misma, pero va cambiando de acuerdo a cómo va creciendo. Por lo tanto, se llega a esta forma que podría uno pensar, esto podría ser un edificio, ¿por qué no? Pero no se llega a la forma porque se esculpió desde una cabeza genia, sino que la forma emergió al plantearle reglas a su crecimiento. O sea, este brócoli era más chiquitito, las vueltas eran menores y las cabecitas estas eran mucho más chicas, ¿no? Y fueron creciendo, se fueron agregando otras y en ese proceso más largo y complejo, que es como el de la evolución, emerge esta forma. Lógicas fractales, donde lo mismo se va repitiendo muchas veces, ¿no? Lo mismo que la evolución. Cada generación va de alguna manera haciendo lo mismo y enmendando el camino. Esto es un cono de nieve al microscopio, ¿no? La lógica fractal, la misma reacción del hielo a diferentes escalas. Entonces, en el diseño paramétrico aparece un nuevo amigo, que son los algoritmos genéticos. El algoritmo ya vimos que son instrucciones, ¿no? Son instrucciones con un orden particular y con en secuencia y que son particularmente finitas. Al ser genético es que es un algoritmo que trata de emular la evolución. De alguna manera le dice, haga tales cosas y cuando usted, la acción que sea, generar un triángulo, girarlo de tal manera, ponerlo en tal posición, evalúese su viabilidad de acuerdo a la regla que yo le ponga, que soporte un peso. Entonces el computador con una variable random, una variable aleatoria, va a ir tirando triángulos y girándolos muchas veces, ¿no? Y el que quede, que soporte el peso que se está diciendo, ese queda. Y el otro muere, esa generación muere. Y así, y se van generando configuraciones. Y acá hay un ejemplo muy interesante de un diseño. Esta es una oficina que se llama EasyCT, que es en inglés, él es francés, como EZCT, y que tiene la dualidad de Easy City como ciudad fácil. Y él genera un algoritmo donde quiere desarrollar sillas. Quiere desarrollar una silla compuesta por suertes de píxeles, como vemos acá, ¿no? Pequeños píxeles tridimensionales. Entonces, el computador, millones y millones de veces, por su capacidad de procesamiento, que es de las cosas más importantes que tiene el computador, puede procesar más veces y más cosas y más rápido que nosotros en la cabeza. Procesa diferentes maneras de poner estos píxeles. Y como algoritmo genético se le dice, bueno, la silla
que soporte un peso de tales características y una fuerza estructural de tales características, esa vive, la otra no vive. Entonces, por ejemplo, este es un resultado de una silla que pasó el filtro. Esta es una generación que vivió. ¿Ah? Y acá hay un montón de generaciones de las cuales muchas de ellas deben estar vivas y otras muertas, básicamente quedaron en el computador. Estos son otros ejemplos muy interesantes para que puedan ver. Entonces, aparece una nueva discusión sobre el diseño. Diseñó este personaje que hizo las reglas, ¿no? Hizo las reglas de cómo se van construyendo estos cubitos. Les dijo, esa regla, cada vez que crece una generación, evalúela en base a estas otras reglas de supervivencia. Esta silla funcionó, soporta un peso y se queda parada. Y tiene para apoyar, ¿no es cierto?, el poto y tiene un respaldo. Vivió. Entonces ahí la pregunta, algunos dicen, pero es que eso no es diseño. Yo no estoy planteando la forma final. Esta forma emerge gracias al computador. Otros dicen, sí hay diseño, porque el diseñador, ¿qué es lo que hizo? Planteó las reglas y permitió que esta forma se desarrolle en base a esas reglas. Y de alguna manera yo creo que tienen razón, porque nosotros como arquitectos planteamos reglas de cómo tiene que estar el muro así o asá para que resista tal o cual cosa o para que genere tal o cual espacialidad. También planteamos reglas, con la diferencia que nosotros normalmente los resultados los logramos una vez y los vamos perfeccionando. En el computador, al poner las reglas de manera más abstracta, el computador puede procesar y sacar unos catálogos de opciones como los que veíamos en la imagen anterior, ¿no? Y uno elegir esta silla que sí funciona, esa es la que me gusta. Pero está hecha con las mismas reglas que las demás. Y otro aspecto fundamental en el cambio como de paradigma que puede plantear el diseño paramétrico es el tema de lo intensivo y lo extensivo. Y aquí tengo un par de citas importantes. Porque lo extensivo, las propiedades extensivas son las que pueden ser divisibles. Por ejemplo, 1 kilo de azúcar. Si yo lo parto en 2, tengo 2 medios kilos de azúcar. Pero si en el mismo envase pongo un fluido X, la densidad de ese fluido, si yo parto ese envase que tiene 1 kilo de ese fluido, van a quedar 2 medios kilos de ese fluido. Pero la densidad de ambas mitades sigue siendo la misma, no es divisible. El calor. Si yo tengo una pieza metálica a 50 grados de temperatura, la parto por la mitad, ambas siguen estando a 50 grados de temperatura, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, lo extensivo uno lo puede entender como este diagrama, ¿no? Como algo mucho más cartesiano, concreto y de una manipulación mucho más familiar. Y lo intensivo tiene que ver con las gradientes. La densidad de un material puede ir variando, pero va variando de manera gradual. La temperatura también. Esta es una imagen térmica, ¿no? Si bien hay cortes, hay ciertas gradualidades. Entonces, Jesse Reiser de Reiser Umemoto plantea una condición que es clave, ¿no? Que la distinción más importante en nuestros cambiantes nociones sobre diseño arquitectónico es el cambio desde la geometría como un regulador abstracto de los materiales. Yo digo que el muro es así, el pilar es asá, la columna es así o asá, ¿no es cierto? Independiente que sea de madera, de hormigón, de lo que sea, el arquitecto planteó que tenía tal espesor, tal altura, tal ancho. Entonces, un cambio desde geometría es como un regulador abstracto de los materiales de construcción hacia lo que sería una noción en que los comportamientos de los materiales deben estar implicados en la geometría misma. Es lo que veíamos antes, ¿no? La geometría no la podemos desligar de su materia. Pero para eso hay que entender propiedades de la materia de estas características, propiedades intensivas de la materia. Y como una imagen final, creo que un diseño paramétrico bastante digerible y fácil de entender es el de un velódromo. Conocen los velódromos, ¿no? Donde se hacen las carreras en bicicleta. Entonces el velódromo es súper interesante porque es altamente paramétrico de la perspectiva de que sus tramos rectos, la pista es plana. Y a medida que la fuerza centrífuga se va haciendo cada vez más fuerte en la bicicleta, ¿no? Cuando yo empiezo a doblar, asociado a ese parámetro, cambia la inclinación de este, ¿no? Si la pista fuera plana, completa, como son las pistas para los atletas para correr, el pobre cristiano de la bicicleta sale volando. Requiere que a medida que se empieza a curvar,
que se incline esto para poder contener esa fuerza centrífuga de su propia inercia de la velocidad. ¿Ah? Entonces, eso es un ejemplo en que forma y geometría están completamente ligados. Si yo levanto mucho más una parte del velódromo o la achato mucho más, el ciclista se va a caer, ¿ah? O va a salir volando, ¿no? Entonces, aquí tengo unos cuantos ejemplos. En una escala mayor, Zaha Hadid, particularmente Patrick Schumacher, plantea la idea del urbanismo paramétrico. ¿Y qué es esto? Que es un urbanismo que está compuesto por elementos similares. De alguna manera, uno podría entender que una torre es igual que una casa, solamente que la torre es probablemente un poco más ancha y mucho más alta. Pero en términos de forma, de volumen, es más o menos lo mismo, ¿no? Y plantea un imaginario de un posible Londres al año 3000, donde la casa individual gradualmente empieza a cambiar hacia la torre dependiendo de los agentes externos que él plantea, ¿no? O este es un proyecto en Estambul, donde la manzana llena de repente se transforma a la inversa en una suerte de torres con un gran vacío en medio, que es la misma manzana que antes estaba construida, ahora es vacío, y una gradualidad que permite ir cambiando esto desde la lógica de una alta variación y capacidad de asimilación de las complejidades que uno quiere, por ejemplo, en un plan maestro de arquitectura, ¿no? O sea, en la ciudad uno va a querer disponer torres, manzanas con un patio central, casas aisladas, bloques horizontales de 4 pisos, grandes plazas, pequeñas plazas. De alguna manera la plaza es de la misma familia del patio, solamente que diferentes dimensiones y relacionado con diferentes elementos. Pero es lo mismo, es un espacio vacío. Entonces, plantea este imaginario. De hecho, este plan maestro se está desarrollando en la Vallarría, donde en la transición de la casa individual a la torre de X cantidad de pisos es gradual, ¿no? Y se va afectando dependiendo de las diferentes intensidades de los elementos externos que se planteen. Y las intensidades de esos elementos evidentemente son cargas intensivas, ¿no? O sea, por ejemplo, si hay un concierto en el Estadio Nacional, no es que se termina el límite del Estadio Nacional y se acabó el ruido. Son muchas las manzanas de pobre gente que escucha los conciertos hasta la hora, quizás cuántas, ¿no? De alguna manera, en la ciudad se suceden estos factores que son necesariamente naturaleza intensiva y no extensiva, que podamos cortarlo. Hasta aquí no me llegó el ruido, desde la otra vereda ya no suena nada, ya no hay ruido. Eso no es verdad. Este es un proyecto en que yo participo, también de la agenda de Parametric Urbanism, de urbanismo paramétrico, donde se nos plantea desarrollar un plan maestro en Shanghái. Shanghái es una ciudad sumamente particular porque es de las más crecientes de China, pero con contrastes dramáticos como los que vemos abajo, ¿no? O sea, zonas de literales tomas al lado de rascacielos. El año pasado hicieron la Expo, ¿no? O este año terminó. El año pasado terminó la Expo, un terreno gigantesco de 5,3 kilómetros cuadrados, y hay que hacer una especulación sobre urbanismo. De alguna manera, lo que nosotros desarrollamos es estudiar, bueno, está este perímetro que es el territorio, que cuando fuimos a visitarlo los chinos ya estaban demoliendo todo, los chinos querían partir de cero. Empezamos a comparar ese mismo territorio en otros lugares. Entonces, en el centro de Shanghái, que es lo que sale acá, cabrían casi 300.000 personas. En otros lados, 180.000, etc. O sea, era un terreno realmente grotesco de grande. Y que tenía esta serie de agentes relacionados a su contexto. Lugar vacío, con diferentes densidades en el contexto, con un uso de suelo variado, altamente industrial, cercano al lugar, y después con características de mucha vivienda, que es todo lo azulito, y con un lado norte mucho más alto, porque altura de edificios, dado que está más cercano al centro. Entonces el proyecto busca conectar, suturar la ciudad, ¿no? Ver cómo podemos, este paño que es como una herida de la ciudad, ¿no? Se le sacó un pedazo, cómo podemos de la manera más fluida conectarla, bajo una lógica de agenda que tiene que ver con las ecologías adaptativas, que aparecen en esta serie de conceptos que de alguna manera ya les manifesté. Entonces,
en esta etapa del proyecto nosotros nos queremos parecer a Frei Otto y empezamos a hacer nuestros propios experimentos materiales, ¿no? Empezamos a estudiar también experimentos de Frei Otto. Nos encontramos con citas particularmente interesantes. Mira que dice, el llanto por la forma viene desde aquellos que no tienen idea del origen y la extensión infinita de la forma. Cuando hablo de origen y extensión es muy interesante porque habla de estas posibilidades de la generación de formas de manera emergente. Este experimento particularmente a nosotros nos gusta mucho, que es estas suertes de círculos de madera donde se ponen telas y las señoras bordan, ¿ah? Pero este señor pone hilos. Los hilos los pone en tensión, después los suelta un poco y les pone agua con jabón y los moviliza. Y de alguna manera se organizan solos, se empiezan a pegar entre ellos y a generar unas suertes de conexiones que parecieran ser bastante óptimas y que permiten más o menos lo mismo que el ejemplo original, ¿no? Conexiones en todas las direcciones, pero ya con diferentes jerarquías y no cientos de miles, sino que algunas porque se empiezan a asociar. Entonces nosotros decidimos, después de probar muchas cosas, encontramos unas placas de Petri y comenzamos a hacer una serie de experimentos. Estas placas de Petri son las que uno pone algún material entre ellos, ¿no? Y comenzamos a hacer experimentos de la perspectiva de poner unas gotas de pegamento entre las placas de Petri y al apretarlas, después de soltar estas placas de Petri, el pegamento se organizaba solo, ¿no? Uno apretaba y soltaba lo que vemos abajo, ¿no? Y se autoorganizaba y generaba estas suertes de redes que nos parecían sumamente interesantes, dado que tenían todo lo que uno quisiera en una red, en una ciudad, zonas de redes principales mayores, o zonas de muchas redes secundarias, ¿ah? De alguna manera uno podría pensar que las redes principales son las grandes arterias y las redes secundarias son los callejones sin salida de un barrio residencial. Empezamos a probar muchas configuraciones de gotas de pegamento. Decidimos tratar de entender esto y hacer un algoritmo, entender cómo se organizaba esto. Y nos dimos cuenta que al hacer la presión, el pegamento se estiraba en su extensión máxima circular, en este caso, y al soltar, de alguna manera el pegamento se empezó a autoorganizar de la perspectiva de generar, en base a su densidad, ciertos grados de tolerancia, o sea, dependiendo de la viscosidad del material, las aperturas de los bordes eran mayores o menores, y esa misma densidad hablaba de tolerancia, de que hasta cierta cercanía se juntaba con la ramificación siguiente, o no se juntaba y permanecían separadas y después se juntaban de nuevo, ¿no? Y a medida que iban hacia el centro, iban adquiriendo mayor material. Por lo tanto, hicimos un experimento maqueteamos una placa de Petri con la forma del territorio y dijimos, bueno, esta forma nos parece interesante, dado que es una forma que emerge de la colección con los bordes, y que tiene todas las variaciones que nosotros queríamos. Áreas muy aisladas, con calles pequeñitas, o áreas completamente densas, de grandes vacíos, de grandes arterias. Y el algoritmo funcionaba de esta manera, el algoritmo con que simulábamos esto. Había un perímetro, un borde, había nodos, había un centro. Y la iteración era plantear un umbral de tolerancia donde estos puntos, si estaban muy cercanos, se conectaran. Entonces quedaban evidentemente otros espacios y los nodos del perímetro se conectaban a los nuevos y así se volvía a iterar. Se hacía varias veces y emergía la forma que vemos en el extremo de allá, que es muy similar a la del pegamento, y que si poníamos el centro diferenciado a varios centros, o centro excéntrico, valga la redundancia, pasaba lo mismo que si uno apretaba la placa de Petri en diferentes lugares. Pero esto no tenía ningún sentido si no le damos un significado urbano. Por lo tanto, esa periferia era el borde del predio vacío, los nodos eran las calles con que queríamos conectar, habían posibles nuevas centralidades, y la viscosidad del material, que era este umbral de tolerancia de conexión entre los nodos, lo asociábamos a diferentes densidades. Y comenzamos a hacer una serie de experimentos con el algoritmo. En este tiempo no existía Grasshopper, por lo tanto era todo programado. Empiezan a aparecer geometrías bastante interesantes, pero que para ese tramo de ciudad
no eran unos verdaderos incentivos. O sea, 3 centralidades en 5 kilómetros y medio cuadrados no tenía ni pies ni cabeza. Por lo tanto, comenzamos a probar con el experimento cómo resolverlo y nos dimos cuenta que el experimento de alguna manera funcionaba como teselado, ¿no? Si yo ponía muchas gotitas, si estas gotitas compartían bordes, se tocaban, se conectaban. Por lo tanto, de alguna manera hacíamos una teselación. Cada subdivisión era como una gotita que poníamos. Y apareció esa geometría, que nos parecía atractiva en cuanto a forma, pero no tenía ningún sentido aún, porque no sabíamos qué calle era principal, qué calle secundaria, si es que eran calles o no eran calles. De alguna manera era geometría muerta. Por lo tanto, nos pusimos a estudiar, gracias a una charla que tuvimos, a una serie de urbanistas de una unidad que se llama Space Syntax de la University College of London, que es una consultora mundial, y que ellos plantean que la ciudad, en base a sus conectividades, se autoorganiza, donde hay mayor conectividad entre sus redes, o sea, donde hay mayor cercanía entre los nodos de estas redes, de alguna manera son los puntos que están más rojos y son donde se da mayor intensidad de cierta vida. Entonces eso uno lo podía asociar, no recuerdo cuál es la diapositiva que viene ahora. Por ejemplo, este era un plano de Londres y efectivamente toda esta mancha, si uno la analizaba a cierta escala, no sé, un radio de 3.000 metros, estas eran las comunas más pobladas, más céntricas. Y las de la periferia, evidentemente, que eran periféricas y se comportaban de manera más residencial, tienen menos conectividad, y estas se comportaban de manera más comercial o tenían mayores servicios, eran las más conectadas. Entonces podíamos entender que esta red de la ciudad tenía este grado de autoorganización. También lo vemos acá, donde aparece en rojo un análisis a cierta escala de estas redes, donde se busca analizar con cierto radio. Parece que hay un problema con el data, porque no es tan amarillo. A ver si la próxima se ve mejor. Bueno, quizá lo podemos ver acá. El tema es que si uno analiza esto a la escala que sea, tiene que entender la variable de la escala. Si yo analizo este pedazo de Londres, a analizar qué lugares están más conectados entre ellos, a una escala de 1 o 2 cuadras, aparecen puntos bastante aislados. Y normalmente coinciden con los puntos donde se ubica el comercio, se ubican los servicios. Entonces nosotros especulábamos, si analizábamos un pedazo de ciudad a buscar la mayor conectividad a 2.000 metros de radio, que es lo que es más conectado en una escala de 2.000 metros, probablemente iban a aparecer los puntos donde se pondría la municipalidad, el teatro provincial, el mall, porque serían los puntos que lograrían conectividad a 2.000, 3.000, 4.000 metros, ¿no? O sea, lograrían que estén bien conectados para agarrar una masa mayor de ciudad. Si lo analizamos a 100 metros, ¿qué es lo que está más conectado a 100 metros de distancia? Nos encontrábamos con pequeños puntos rojos, que eran, por ejemplo, donde en el barrio residencial se ubica el mini market, se ubica la carnicería, pequeños centros dentro de una escala mayor. Y esto la verdad que Space Syntax lo ha llevado a estudios a escala de arquitectura, ¿no? De edificios en términos internos. Y se puede ver cómo es el uso del edificio. Acá, por ejemplo, vemos los puntos rojos. El área roja es donde el edificio tiene mayor flujo, son los puntos de mayor conectividad. Y las áreas azules son las áreas más periféricas o menos conectadas. Si esto fuese un centro de investigación, una universidad, probablemente acá está el caballero de la recepción, y los puntos azules es donde están las cabinas de los investigadores, porque ellos van a querer menos conectividad. Por lo tanto, comenzamos a analizar nuestra red y analizarla a 300 metros a las diferentes iteraciones. Pruebas que hicimos nos daban, en estos casos, muy pocos centros, muy pocas centralidades para la superficie. La última iteración ya nos comenzaba a decir que si yo analizo el grado de conectividad a 300 metros de esta conectividad, tengo diferentes centros. A 1500 metros aparecen menos centros, pero aquí con una disposición mucho más adecuada de nuestra perspectiva a las iteraciones anteriores. 250 metros, 500 metros. Estos 250 metros podría ser donde están los juegos o la carnicería y el mini market de un barrio residencial. Uno quiere poder de alguna manera llegar a pata.
200 metros son 2 cuadras, yo las puedo caminar desde mi casa para llegar a la carnicería. Pero un radio de conectividad a 5.000 metros probablemente yo tengo que llegar en auto. Y en esta centralidad es donde probablemente se tendría que ubicar, como dije, la municipalidad, el mall, el teatro, puntos que requieran de mayor conectividad para un rango más amplio de ciudad. Entonces emerge la forma de un paisaje urbano, de la perspectiva que nosotros entendemos que esta coloración relacionada con el grado de conectividad nos fue muy interesante al hacer el estudio de una geometría, la misma que nos daba el experimento, y darnos cuenta que si el grado de conectividad lo asociábamos a un espesor de calle o a una abertura de un espacio, a un grado de abertura, nos aparecía el mismo resultado que el experimento. De alguna manera, el experimento, la naturaleza era en su optimización, era sumamente inteligente porque en los puntos de mayor conectividad era donde se juntaba más masa, más material. Una aclaración, el de allá es experimento y este es digital. Y los espesores son sacados, son muy similares y son hechos digitalmente. Entonces, aparecía lo que yo les comentaba, ¿no? Los puntos más rojos son los más integrados. Podrían asociarse a cierto uso, ciertos programas de la ciudad. Las áreas azules son más segregadas. Donde uno quiere vivir, probablemente son áreas residenciales que están necesariamente más segregadas, de una perspectiva positiva. Uno no quiere vivir donde pasa la micro y la calle de 6 pistas al lado de tu pieza. Tú quieres estar donde de alguna manera incluso puedas llegar, quizás ni siquiera en auto, a pie, y que no pasen micros, que sean calles de una pista o pasajes peatonales. Entonces el espesor, efectivamente, hacíamos su traducción a un espesor relativo a calles. Entonces las zonas más conectadas iban a tener perfiles de calles más anchas, ¿no? 4 pistas, 6 pistas, lo que fuese necesario. Y las calles menos conectadas, perfiles menores, de menor altura en sus edificaciones y evidentemente de menor ancho. Y así aparecía este diagrama que nos permitía comprender que al grado de conectividad rojo, más ancho, eventualmente más alto, más densidad. Nos parecía lógico de la perspectiva de que tener un edificio de 20 pisos a 5 metros de otro edificio de 20 pisos, no hay luminosidad, de alguna manera quedas como casi para darte la mano con el vecino, y esos edificios necesariamente requieren de mayor espacio. Es lógico, es como la lógica de la rasante. La rasante, ustedes bien conocen, es este ángulo y que dependiendo del ancho del perfil va a permitir edificios más altos o menos altos. Y asociamos entonces esos anchos a diferentes tipos de vecindarios. El vecindario de la Expo, que era el que requería mayor conexión, la Expo que se hizo este año, porque va a llegar gente de todo el mundo, de oficinas comerciales y residencial, las partes menos conectadas. Y aparecían una serie de secciones genéricas que dibujamos en base a los diferentes análisis que realizábamos, ¿no? A 5.000 metros el rojo tenía un valor diferente que al rojo de un análisis de 300 metros. El de abajo es más alto y es más ancho, porque son de mayores conectividades. Este es un ejemplo de cómo operaba el algoritmo, de alguna manera, de izquierda a derecha es lo que hace el computador, y a la derecha del resultante. Y en base a la misma geometría, nosotros podíamos indicarle variables que permitieran que entendiera como la densidad del líquido, la tolerancia entre espesores, y permitía que en el ejemplo de arriba se den literalmente solo como conexiones tipo calles, y en la iteración de abajo ya la tolerancia es menor, es como más denso esto, y permite la generación de aberturas de tamaños de parques o de grandes avenidas. Acá vemos el ejemplo con un noli de la misma geometría muerta, pero planteada con otro tipo de parámetros, ¿no? Aquí aparece lo del diseño paramétrico. Cambiamos la variable, el parámetro, y el computador nos permite procesar y evaluar diferentes opciones. Entonces, esta imagen, que era nuestro objetivo y un anhelo original por su capacidad de optimización de diferentes conexiones y a la vez la variedad de corte infinita de diferentes situaciones, densidades, conectividad, etc., nosotros como resultante teníamos un master plan de estas características.
altamente conectado con la ciudad, evidentemente con unas formas de manzanas más complejas porque son resultantes de una movilización de parámetros más que de un diseño que viene desde arriba, ¿no? Quiero que esto sea cuadrado o redondo. Y eso mismo le integrábamos variables para reconocer su densidad y entender con su conectividad posibles áreas programáticas. Son análisis de alturas, de cómo se comportan. Y en esa fue la etapa de Master Plan y después quisimos seguir experimentando y experimentamos bajo la lógica de entender que lo mismo que pasa en la escala de ciudad, de conectividades, uno puede ir cambiando escala y entenderlo incluso a nivel casa, ¿no? De alguna manera hay pasillos principales en las casas, puertas o recintos secundarios, etcétera. Por lo tanto, la lógica de la iteración fractal, de ir haciendo lo mismo, pero más pequeñito dentro de la operación anterior, nos permitía entender que si en la ciudad habían redes primarias, también habían redes secundarias, y que en nuestro proyecto también habían redes secundarias, y que permitían la generación de nuevo de ir en más detalle de las diferentes zonas, barrios, plazas, lugares comerciales, residenciales, etcétera, de lo que se está desarrollando. Y unos modelos de cómo eran las formaciones finales. Y cómo, de nuevo, la iteración en la ciudad también era posible. Habían redes principales, secundarias, y estas eran las redes terciarias, las redes ya más peatonales que uno encontraba en los diferentes barrios chinos, lo que permitía entender que esas como redes de navegación, que era por donde uno circula la ciudad, era lo que generaba la estructura de la ciudad. Entonces experimentamos con una manzana al generar una red tridimensional que nos da los knowledge que vemos a la derecha, que son cortes a diferentes niveles nomás, con una red de esa complejidad y un masking que es el que vemos acá abajo. El algoritmo nos permitía ver lo que hacemos, hacer lo que vemos arriba, que es plantear diferentes densidades, por lo tanto, en uno se conformaban más como redes, en otro más como una masa orada, que era lo que trabajábamos. Decidimos, bajo la misma lógica, asignábamos posibles programas y desarrollábamos la posibilidad la ficción de un posible edificio bajo esta lógica, donde la lógica material o estructural de los mismos líquidos viscosos que estudiábamos al comienzo, buscábamos desarrollar bajo unas geometrías como suavizadas y que permitían entender que estas redes que venían desde lo público se integraban fluidamente hacia el interior de un edificio. Esto es un poco oscuro, son unas maquetas de cómo podrían haber quedado partes de estos edificios. Ese es un pedazo de espacio público con edificación. Y quizás la imagen de la izquierda y la de arriba a la derecha son las más elocuentes en cuanto a la búsqueda, ¿no? Calles que son espacios públicos, plazas que se van agudizando y entran al edificio y se generan estas organizaciones espaciales en diferentes escalas. L, escala large, edificios. Acá también tengo un par de ejemplos, no particularmente hechos por mí. Estos son unos edificios hechos en el programa también, en la maestría, de cómo la porosidad y la estructura de un edificio puede de alguna manera negociar y transformarse en un piso con espesor, ¿no? Solo cambiando el grado de porosidad, y ese piso con espesor podría ser un subterráneo, un metro o algo así, y que fluidamente se transforma en edificio. O especulaciones las de Zaha Hadid de cómo la manzana, como la conocemos, ¿no? La manzana llena con un vacío al medio, de alguna manera va transformándose fluidamente hasta transformarse en torres o edificios de alta densidad, o cómo diferentes edificios, torres, son de la misma familia en términos geométricos formales, pero van teniendo diferentes respuestas de acuerdo a las variables que uno integre en el diseño. Y acá tengo el ejemplo de mi socio, que es el proyecto que él hizo en el programa, que se sitúa en Nueva York, en un área que es la azulita aquí, que es un área pelada, ¿no? Porque no hay ningún tipo de edificación, dado que están las líneas del tren. Es este lugar, que de nuevo está lleno de puntos particulares que hacen diferente este lugar, y deciden que ese es su terreno, con la particularidad de que no era un terreno, la verdad, porque era un lugar ocupado por trenes, entonces tenían que ubicar sus edificios de alguna manera con patas que saltaran estos trenes. Ahí es como se entiende
la particularidad del terreno. Entonces, para eso ellos llegan a una referencia de un árbol que se llama el manglar, que es un árbol que crece también en lugares con muy mal terreno, con muy mala tierra, y se desarrolla, como lo ven, con ramificaciones que van haciendo como saltos, generando arcos, apoyándose de manera, muchas veces, pero de manera muy puntual en el terreno, lo que vemos acá. Más que un gran tronco, con una gran perforación, penetración en la tierra, son muchas ramificaciones que tocan de manera puntual, y generando unos complejos arbóreos sumamente densos que eran particularmente interesantes para el proyecto, dado que se buscaba hacer un proyecto residencial. Y en esa misma lógica, desde la perspectiva de lo residencial, esa densidad era muy interesante, pero desde la perspectiva de cómo la naturaleza hace estas conformaciones tan densas, que la hace bajo la lógica de la filotaxis, que es esta suerte de giro que van teniendo las flores, las plantas, ¿no? Y que son unos giros que se van desarrollando en su crecimiento para lograr captación mejor de luz. Así de simple. Que es más o menos lo mismo que busca un edificio en altura de vivienda. Captar la mejor luz posible. Entonces se desarrollan una serie de especulaciones y catálogos donde se hacen algoritmos para ir probando diferentes giros con diferentes ángulos, etcétera, y aparecen centenares de iteraciones con diferentes variables del mismo algoritmo. Diferentes posibilidades de cómo esta se podría formalizar en cuanto a posibles plataformas, por ejemplo, o maneras de organizarse en cuanto a sus conformaciones geométricas. En paralelo se desarrolla este estudio que es muy interesante de la filotaxis, como vemos allá arriba, aquí cómo estas unidades se van probando diferentes giros y se va viendo cómo se organizan. Aquí aparece como una piña. La piña uno la puede entender de la perspectiva de la filotaxis, ¿no? Tiene un crecimiento que va girando. Y aparecen las primeras imágenes de cómo podría ser este proyecto, donde estos son unos estudios de la forma de cómo podría ser el tratamiento de piso, que es muy mala la imagen, pero quizás lo más interesante es cómo empiezan a desarrollar estos árboles que tienen la lógica de filotaxis y que se les plantea desarrollar como un trípode, y que se conecten en ciertos puntos, parecido a la lógica del pegamento que veíamos, ¿no? Donde hay cierta tolerancia, están a cierta cercanía, se conectan. Cuando se separan, ya no se conectan. Y comienza a aparecer un proyecto de estas características, de unas suertes de árboles o piñas que están conectados de a tres. Y aquí se puede ver cómo esta suerte de crecimiento, cómo se diseña de la perspectiva de una suerte de evolución. Se le plantean 54 unidades, 76, 174, que estamos llegando a 150 unidades, 473 unidades, ¿no? Al algoritmo se le plantea, suma más unidades y vamos bajo la lógica de crecimiento, desarrollando el complejo. Y esos son los resultados donde abajo están estas patas que caen de manera puntual. Aquí se desarrolló un corte para entender cómo son estos espacios altamente fluidos que se busca desarrollar. Y cómo estas van llegando con patitas puntuales abajo, para que puedan pasar los trenes. Y vemos la idea de filotaxis en la organización de estas suertes de pepas, ¿no? Que son lo que sería un departamento. Acá vamos a ver la idea de este trípode, ¿no? De estos tres árboles que van creciendo y se van girando de la mano, de alguna manera reconocen su crecimiento, su cercanía con el otro, si están muy cerca se conectan, si no se separan, y esta misma filotaxis va permitiendo el entender que hay un núcleo central y que va distribuyendo de manera como espiral a los diferentes niveles. Y aquí el algoritmo de estas conexiones, de cómo estas suertes de árboles, dependiendo de cómo se muevan, pueden conectarse con diferentes puntos o conectarse entre ellos de diferente manera. Y acá están estas conexiones que les mostraba originalmente, ¿no? Acá está el tema de las distancias, ¿no? Se empieza a mover el árbol y dependiendo de la tolerancia se conectan o se desconectan para funcionar de manera óptima, como bajo el parámetro que se plantea de cómo este trípode tiene que estar óptimamente conectado. Aquí hay un planteamiento de diseño.
a tal distancia o dentro de tal rango de distancia, tiene que estar conectado porque así funciona estructuralmente, bajo la hipótesis de que esto podría ser construido alguna vez, evidentemente. Espacialidades interiores. Un poco la idea de esta organización filotáctica. M. Aquí les quiero mostrar otros proyectos hechos en el extranjero. Esto es de Very Many, que es un arquitecto francés que estudió en Inglaterra y que vive en Nueva York. Y que desarrolla de manera con programación y solo programación dura, no ocupa curvas de Bézier, nada, solo matemática pura, diferentes organizaciones espaciales como las que vemos. Particularmente está muy interesante porque parece un render, pero está construido. Y todo desarrollado en base a lógicas paramétricas donde emerge una forma en base a las reglas que se plantean. Aquí no hay un arquitecto que está esculpiendo esta forma, sino que plantea las leyes, la manera de organizarse, etcétera, y van apareciendo estas formas. Y también después hace diferentes algoritmos para ver cómo se construye esto. Y acá en las franjas de colores es donde uno puede entender cómo se construye. Estas son superficies de plástico simples que se van con remaches, se van amarrando haciendo franjas. Entonces tienen diferentes formas para poder ir haciendo las diferentes geometrías o curvaturas de la superficie. Y en este ejemplo me voy a tener un poco más porque este es un pabellón que se hizo la Architecture Association, que de alguna manera fue de los primeros pabellones que se hicieron en el mundo bajo lógicas paramétricas. Este fue el ganador del concurso. Un pabellón, recordemos que es un espacio para todo o para nada en particular. Por lo tanto era un espacio para nada. ¿Sí? Bueno, una plaza frente a la universidad. Esta fue una maqueta que se hizo con cortadora láser para entender cómo la lógica de ensamble. Aquí pueden ver, esto es interesante, este detalle. Este es el resultado de un corte láser, ¿no? O sea, es como una hoja ploteada, pero que en vez de dibujar, cortó. La maqueta tenía evidentemente todo tipo de detalles porque era hecha a escala para entender cómo se debía ensamblar, porque en este caso no tenía sentido sacar plantas, cortes o elevaciones, porque no se entendía nada. Y aparece este tipo de documentación que es muy interesante. De alguna manera estas lógicas de organización más complejas plantean un nuevo espectro de la perspectiva de cómo representar las cosas, porque yo no le puedo pasar una planta a un maestro para que construya el pabellón. Tengo que pasarle documentos que hablen de codificación de ensamblaje, de etapas de ensamblaje y piezas de ensamblaje. Y también después no puedo... Este edificio tenía este ensamble entre piezas que se cruzaban, que es como los dibujos que vemos a la derecha, eran más de 3.000 uniones diferentes. Entonces no se podía mandar a hacer más de 3.000 gomas diferentes. Por lo tanto, mediante de nuevo un script, una pequeña programación, se analizan estas, una por una, se van estudiando, el computador las procesa y las logra agrupar en 7 tipos de gomas que tienen que ver con este ángulo, que por la flexibilidad de la goma son 7, que permite que en esas 7 quepan todos los otros ángulos que estén dentro de cierto rango. De nuevo, incluso la goma emerge como resultado de unos parámetros o constricciones que se plantean. Y con eso se construye este pabellón con 7 tipos de goma puestas en las miles de uniones. Y este es el pabellón construido para que entiendan la escala. En cuanto a diseño, estas discontinuidades que va teniendo en ambos sentidos son necesarias porque estas piezas de alguna manera solo entran en una dirección. No puedes tener una pieza que dé toda la vuelta porque no tienes cómo ensamblarla si viene de todas las direcciones. Tienes que tener de alguna manera una peineta que tenga de alguna manera alineados cierta cantidad de ranuras que entren en una dirección. Si empiezan a curvarse mucho ya no entra. Por eso esas espacialidades, ¿no? Está un poco oscura la foto, pero para que entiendan un poco la escala. Sí, contarles que aquí hicieron un poco trampa, porque, a ver, quizás por acá se nota mejor. El material se sobreestimó, por lo tanto, no estaba soportando el peso propio. Perdón, soportaba el peso propio, pero no estaba soportando vientos. Entonces los ingenieros dijeron, pongamos unos tensores hacia afuera. Los arquitectos evidentemente dijeron que bajo ninguna circunstancia,
Por lo tanto, ¿qué hicieron? Hay tres piezas que dan la vuelta entera que son metálicas. Y el resto es de una suerte de fibrocemento que la empresa donó y lo donó cortado. O sea, son empresas que hoy por hoy construyen y fabrican de manera completamente personalizada. Tú le mandas los planos de corte y ellos te cortan la pieza como tú quieras. Aquí no hay ninguna pieza igual a la otra. Estas son unas experimentaciones hechas por alumnos míos en Santiago, donde en este caso particular la problemática era muy simple: hacer una piel arquitectónica. ¿Qué significaba eso? Que por un lado, en términos, el apellido arquitectónico significaba que tuviera capacidades constructivas, que se pudiera sostener mediante una subestructura, que en este caso no hay piel y estructura, o mediante un sistema que fuera autosustentable. Y el otro, el factor piel del ejercicio, era que tuviera una porosidad que pudiera reconocer singularidades, como lo es la piel de nuestro cuerpo, ¿no? Que no es la misma en la palma de la mano, que en el codo, en la guata, etc. Después este otro proyecto, donde se genera un manto. Este es un proyecto que puede ser un mobiliario cualquiera, daba lo mismo, y lo deciden poner en un lugar donde hay unos árboles. Entonces esos árboles eran los puntos que están marcados ahí, y esos puntos eran como hotspots que planteaban como unas gradientes de intensidad para elevar este manto. Se diseña digitalmente, se construye digitalmente hasta cierta parte, ¿no? Se mandan a cortar las piezas con láser, pero después se tienen que ir tejiendo. Los estudiantes plantean un sistema constructivo en base a un tejido, donde se van tejiendo las partes. Lo interesante es que digitalmente se va modulando esto en base a la técnica de tejido, y se va cruzando, ¿no? Entonces, independiente del tamaño de las piezas, siempre está la cantidad de orificios en base a una tolerancia y en base a su partner de al lado donde se tiene que coser. Son imágenes de cómo queda tejido. Y este es un poco el estado final de esta pequeña instalación, en que ellos se planteaban un objetivo simple pero concreto, que era reconocer estos tres árboles y hacer un manto que de alguna manera nacía de piso bastante opaco y con una porosidad que iba creciendo a medida que estas estructuras se iban elevando y acercándose al árbol. Y este es otro proyecto que hicimos, que era un mobiliario urbano, un asiento, donde de nuevo la geometría era un medio para lograr un resultado. La esencia del proyecto, más que su forma, era que estaba compuesto por 4 rieles que definían la forma de unos triángulos que se cruzaban, que vamos a ver al tiro, y que eran completamente movibles y adaptables a cualquier tipo de condición. Aquí podemos ver cómo se conformaba esto, ¿no? En sección eran 2 triángulos que compartían la base y que se abrían de manera diferenciada en base a estas curvas, ¿no? Y de alguna manera aquí planteaban ellos unos diferentes escenarios de cómo esto se podía movilizar y emerger esta forma, que es la forma final del asiento. ¿Por qué esa forma? Porque lo querían poner en un patio donde había árboles, ¿no? Y querían ir esquivando los árboles y generar este sistema que permitiera el desarrollo de un asiento. Acá hay una serie de maquetas de prueba. Como pueden ver, al comienzo no había por dónde construir esto, ¿no? Tenía un montón de problemas. Después, cuando lo logran resolver, esta parte es muy interesante porque estos son los planos de corte. Estas son las piezas dibujadas en planta, cada una de las piezas con su respectivo código, porque todos los triángulos eran diferentes, y los triángulos se tuvieron que dividir en 6 piezas cada uno, y después estas en planchas de OSB de 1.20 x 240, 1.22 x 244, donde se logró una optimización mayor al 80%, o sea, menos del 20% del material se perdió, se utilizó prácticamente toda la plancha, lo que es bastante alto por un ejercicio tan corto. Y este es un pedazo de lo que logramos construir. Perdón. Esta es una imagen de abajo, ¿no? Que nos pareció súper interesante porque esto podría haber sido un espacio de un edificio, ¿no? La misma lógica se podría trabajar para otro tipo de escala y con la misma consistencia estructural o constructiva. Perdón, me faltó una imagen. Acá otro proyecto que hicimos que era no tuvo tan buenos resultados en cuanto a lo que se construyó. Sí, el proceso fue muy rico de hacer un cielo falso bajo la lógica como de un panal de abejas.
es importante quizás detenerse en el tema del panal, ¿no? ¿Por qué el panal de abeja es hexagonal? Porque para la generación, una red que contenga esos hoyos, ¿no? Esas perforaciones de ese tamaño o de esa superficie, es la manera más óptima. Si el panal en vez de hexagonal fuera cuadrado, las líneas que definen estos cuadrados, que en el panal son estos muros, tendrían más material. Si lo vemos, probablemente ustedes lo han visto en los partidos de fútbol, hay mallas de los arcos que son hexagonales y cuadradas. Si la superficie es igual entre ese hexágono y el cuadrado, la malla cuadrada ocupa más cuerda, así es. Y aquí como que hubo esta instalación que se perdió un poco por la escala del lugar donde se instaló, porque para que vean el tamaño, ¿no? En relación a las personas, aquí se perdió un poco la escala. Y el último pequeño proyecto, que es casi un juego que hicimos, de escala extra small, fue un frutero que cortamos el láser, donde es importante entender cómo se desarrolla esto, ¿no? Hay una superficie que es la que manda, ¿no? La geometría principal. Esa superficie yo la subdivido en X y en Y, ¿no? En dos direcciones. Lo que me genera la estructura final y cómo se van montando estos elementos, ¿no? Parecido al pabellón del DRL. ¿Cuál es lo particular? Que si bien cada mordisco que vemos acá es del mismo espesor, uno le pone el espesor, que es el espesor del material, cada uno es levemente diferente por cómo se cruzan estas piezas. Por lo tanto, el computador, al uno programar esto, ¿no? Esto lo hicimos en Grasshopper, al uno diseñar la ley, tiene que entender que tiene que reaccionar a estos diferentes ángulos, y de esa manera hace las costillas con los diferentes mordiscos que permiten de manera muy rápida que el computador procese todos estos mordiscos que son similares pero no iguales. ¿Ya? Y al ser similares ya aparece una complicación que al hacerlo a mano se volvería muy lento. Está un poco oscura la imagen, pero acá al medio se pueden poner, no sé, 8 naranjas, para que entiendan la escala. Creo que esto es lo último. Gracias. Micrófono. Ya. Bien, llegó la hora de realizar preguntas. El micrófono está a disposición. Hola, buenas tardes. Una pregunta era enfocada en el sistema constructivo con respecto a estos diseños paramétricos, por ejemplo en Europa o en Dubái o donde sea. ¿Es tal cual como plantean un ejercicio de, por ejemplo, pasarle el plano al maestro? Porque es súper complejo diseñar, no sé, el Museo Guggenheim de Bilbao, la estructura de esas áreas. ¿Cómo es la relación maestro-ingeniero? ¿Cómo son los pasos a seguir? Porque es muy complejo, como decía usted, las plantas y los cortes de estos diseños. Bueno, primero, necesariamente aparece una nueva documentación. Uno como arquitecto va a requerir generar otra documentación porque la planta, corte y elevación no son suficientes muchas veces. Que es documentación parecida a los manuales de ensamble de juegos que uno compra, ¿no? Que dicen, mira, vaya paso por paso montando las cosas así. Por otro lado, bueno, esto obliga a todos los agentes de un proyecto. O sea, en Chile se hace poco esto porque hay pocos arquitectos que lo plantean y la industria todavía no está en condiciones de. O sea, son muy pocas las industrias en que tú puedes mandar a cortar 100 piezas de madera todas diferentes, porque no tienen las máquinas CNC o no está el material. Y requiere también gente especializada que pueda resolver esto. Probablemente algunos maestros no van a poder participar de estas construcciones, van a tener que especializarse.
de esa perspectiva, yo diría que esto debería traer frutos positivos para nosotros como arquitectos, porque nosotros deberíamos ser los que sepamos de este tipo de cosas, ¿no? En oficinas grandes, Foster, Zaha Hadid, Rogers, no sé, no solamente tienen los equipos de los arquitectos que diseñan proyectos, tienen pequeños equipos que ellos llaman los R&D, Research and Development, que son gallos que están investigando. Están todo el rato probando, especulando cosas, y de repente, oye, se sirve para tal proyecto, y la llevan. O tal proyecto dice, oye, sabéis que no sé cómo resolver esto, y ellos se ponen a probar, a programar, etc. Entonces, de alguna manera, la relación abre campo a nuevos agentes. Oficinas como OVARUP o Bureau Apple, que son oficinas de cálculo estructural o de ingeniería, tienen pequeñas suboficinas de desarrollo de geometrías complejas. ARUP, está Cecil Balmont, que es un gallo capísimo, que es un ingeniero que encabeza un pequeño grupo. Entonces, ese traspaso requiere básicamente de nuevos agentes, pero en escala de plan maestro y proyectos, ahí yo creo que se vuelve más difícil. Yo he visto algunos resultados de este proyecto de plan maestro Zaha Hadid, este morado, donde evidentemente la oficina hizo manuales de cómo coronar los edificios y 500 cosas, pero como en todos los planes maestros, entra cada arquitecto con sus decisiones del cliente, su ego, etcétera, a hacer dentro de lo que le permite la normativa lo que se pueda. Entonces, en esa conexión es más difícil. Pero en la industria y en la construcción es mucho más fluido, pero requiere de nuevos agentes y nuevas especializaciones. No sé si por ahí hay una pregunta. ¿Más Tuvo un preguntas? mareador la charla, ¿no? ¿Estuvo bien? De repente fue mucho, quizás. O sea, fueron muy quizás debería ser un poquito más específico. ¿Preguntas? Claro. Quizás, dado este como silencio que podría haber como cierto susto, comentarles que no es mucho más distinto, no es muy diferente a lo que ustedes hacen, sino que de alguna manera los procesos se integran a la lógica computacional, que no es tan compleja, hay que meterse, ¿no? Y el resto, quizás, si recuerdan la diapositiva cuando le mostraba los softwares, cuando veían como diagramas de pelotitas, eso no es ni más ni menos que lo que ustedes hacen cuando diseñan. Solamente que aquí tienen que estar explícitas las decisiones. Y los parámetros normalmente son numéricos: alturas, anchos, rotaciones, torsiones, que son más o menos lo mismo que uno hace al poner un muro y elevarlo hasta tal altura, curvarlo para generar el arco, o lo que sea. La otra vez hablaba con un amigo que es profesor de la escuela allá en Puerto Montt, en Santiago, y me decía, oye, pero de alguna manera toda la arquitectura es o podría ser paramétrica. Claro, podría serlo si es que uno de alguna manera hace el esfuerzo de asociar todas las partes, pero muchas veces uno encuentra edificios que hay mucha gratuidad, ¿no? Ves formas que como que no tienen ninguna relación con otra y tú entiendes que se está forzando el material o que era para darle como un caché comercial o lo que sea. De alguna manera esto requiere de un rigor un poco diferente, especialmente cuando se experimenta con materiales complejos, etcétera. Porque acá, al llevarlo al extremo, significa que tú no vas a hacer un pilar constante de abajo a arriba, ¿no? Vas a hacerlo probablemente de acuerdo a los esfuerzos estructurales que éste tenga, y su sección va a ir variando. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? De hecho, ser mucho más fiel a cómo va a funcionar el edificio. Porque un edificio, ustedes saben, ¿no? Desde que durante el terremoto, uno ve que los pilares son más o menos iguales de abajo a arriba, pero tienen diferentes esfuerzos. El último piso, evidentemente, resiste menos carga que el primero. De alguna manera, los edificios deberían ser como más piramidales, ¿no? Más gordos abajo y más livianos arriba, en términos de diagrama. Y dependiendo de las formas se va volviendo más complejo.
acá. Hola, buenas noches. ¿Cómo se asocia este concepto de diseño paramétrico con el tema de la biomímesis que se está viendo actualmente y qué método optimiza más el material? O sea, el convencional que se ocupa actualmente o el diseño paramétrico. Bueno, el tema de la biomímesis está súper integrado a lo que yo les planteé, ¿no? Porque en la naturaleza uno encuentra procesos de optimización totales, ¿no? Súper, vale la redundancia, óptimos. O sea, la naturaleza no sobreestructura ni subestructura nada, porque funciona bajo como una lógica del mínimo un poco. No siempre, pero en general, ¿no? De alguna manera, o sea, incluso si uno analiza la forma de un grano de azúcar, no es porque a la naturaleza le gusta que sea medio cúbico, sino porque el roce, etcétera, el peso de las partes hace que lleguen a esa forma y no más grande ni tampoco más chica, ¿no? Entonces el tema de la biomímesis yo lo encuentro súper interesante desde la perspectiva de entender las lógicas y de aplicar las lógicas, porque hacer que un edificio se parezca a árbol es súper fácil, pero es una tontera. Pero si la lógica de estructuración, de distribución de ramas, de hojas, de lo que sea de un árbol, hace sentido con la lógica que yo requiero para distribuir habitaciones, piezas estructurales o lo que sea, me parece que es súper relevante para un proyecto, puede ser súper relevante. Y en ese entender, el llevar esas lógicas a proyectos, yo creo que es cuando se hace una buena jugada desde la perspectiva de un proyecto arquitectónico. Al mimetizarlo, hacer que se parezca nomás, yo lo encuentro completamente irrelevante. Es como los edificios de Gehry hace 20 años atrás que tenían forma de pescado. Da lo mismo. ¿Ah? O ya le decía a un alumno acá que, claro, por ahí de repente uno va a la playa y se encuentra que el kiosco tiene techito con forma de olas. Da lo mismo que tenga forma de olas. ¿Ah? Lo importante, creo yo, son estas lógicas de organización. ¿Y cuál fue la otra parte de la pregunta? De lo real, de lo que se hace hoy y... Yo creo que no sé si es uno mejor o peor, pero la industria hoy por hoy está preparada, o gran parte de la industria está preparada para trabajar de la manera que nosotros conocemos, que es darle el espesor, el ancho a una viga para el punto en que tiene mayor esfuerzo. Y el resto queda de alguna manera sobreestructurado, ¿no es cierto? Pero eso es sumamente óptimo para cómo funciona una industria o una empresa constructora hoy por hoy. Probablemente le va a salir muchísimo más caro el tratar de hacerlo de acuerdo a su esfuerzo real. Entonces, yo creo que depende del contexto incluso económico o social. En Medio Oriente, estos gallos quieren hacer arquitectura que sea increíble porque saben que en 20 años más se quedan sin petróleo y quieren tener unas ciudades que la gente, todo el mundo quiera ir, ¿no es cierto? Entonces están metiendo lucas y desarrollando la industria y todo eso. Pero te encontré con cosas que no tienen mucho sentido. O sea, ya acaban de construir el rascacielos, el edificio más inclinado que existe en el mundo. ¿Por qué? Porque es más capricho, porque es más choro, ¿no? ¿Te fijas? Pero sí hay un montón de otros recursos que se han utilizado y que sí logran cosas interesantes. O de frente a cosas que quizás no estaban tan presupuestadas. El Guggenheim de Bilbao hizo que Bilbao pasara de ser una ciudad como media inexistente en el mapa a ser uno de los 5 destinos más importantes en términos de turismo para Europa. Un edificio que ha costado, pero ya carísimo, ¿no? Lo forraron en titanio, imagínate. Pero puede entrar dentro de la lógica o en el sistema en que tú, o contexto en que estés, que funcione, que tenga que funcionar tu edificio. Yo, de esa perspectiva, si bien este tema me gusta mucho, creo que hay que ser cauteloso. O sea, el tema de lo digital son solo herramientas. No es que el software venga como con los edificios prehechos. Finalmente la propuesta es la que va a prevalecer y se puede beneficiar tu proyecto si tú utilizas bien la herramienta. Pero no es más que una herramienta. Desde esa perspectiva es súper difícil acá venderle a un cliente un proyecto paramétrico con formas raras, ¿no? Porque es más caro, porque se asustan, porque no lo han visto. Entonces, también yo creo que ahí hay que tratar de uno conocer los tiempos y el lugar y contexto para ver dónde se pueden aplicar de manera razonable ciertas
ciertas estrategias, o si no, hay que trabajarlas de manera un poco más tradicional, pero no necesariamente hace que el proyecto sea peor o mejor. Yo creo que es un abanico de posibilidades. Y yo ahora se los planteaba para esta charla principalmente porque creo que es algo que a futuro se viene con fuerza. Y como te comentaba a ti en la pregunta anterior, yo creo que para nosotros como arquitectos vamos a tener que prepararnos un poco para esto, porque cuando llegue a Chile, la idea es que nos contraten a nosotros para ser los especialistas, no los ingenieros. Si nosotros somos de nuevo el arquitecto como este gallo que conoce de convergencia de varias áreas, ¿no? Nosotros deberíamos ser los jefes de equipo. No los ingenieros, idealmente. Entonces yo creo que depende de los contextos. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta, ya, que me viene a la memoria estos resultados de tanta organicidad. En el pasado, muy en el pasado, los griegos cuando observaban la naturaleza y se dieron cuenta que la naturaleza generaba formas, ¿cierto? Y que el ser humano en sí mismo también era parte de la naturaleza y también había un código común o un denominador común en esta proporciones de las cosas, y descubrieron el número de oro o la sección dorada, y más tarde analizando números y contando, ¿cierto?, contabilizando la serie Fibonacci. ¿Hay algo de aquello en el diseño paramétrico? Bueno, Fibonacci, harta gente ha experimentado con ese patrón. Yo creo que sí, porque de alguna manera son elementos que permiten asociaciones o vinculaciones súper directas y explícitas con ¿cómo decirlo?, como con los quehaceres o los agentes que interactúan con la arquitectura. Yo creo que uno de los valores y los aspectos que más me gusta a mí del diseño paramétrico es que te obliga a pensar asociando todas las variables al menos relevantes, ¿no?, del proyecto. Y uno podría, una palabra que está un poco como sobreutilizada, parametrizar un diseño de acuerdo a cómo se mueven las personas, a sus alturas y desplazamientos o volúmenes de aire que utilizan. O sea, uno de alguna manera podría incorporar todo este tipo de variables. Entonces yo creo que de todas maneras es súper relevante y está súper asociado a lo que se hace o lo que los buenos proyectos de esta característica implementan bien. O sea, por ejemplo, el proyecto, ¿por qué mostré esos dos proyectos como más en detalle? El del plan maestro y el del edificio con forma de piña. Porque iba a problemas concretos de su tema. Uno, urbanismo de redes. La ciudad requiere de conectividad. Ustedes cuando pasó el terremoto se cortaron los puentes. La ciudad, dentro de muchas cosas, colapsó, ¿no? Tuvo un problema serio, al menos los de un lado. Y el otro tenía que hacer vivienda. Y, seamos concretos, uno de los problemas más serios de la vivienda es ventilación, iluminación, etcétera. O sea, de hecho, la arquitectura moderna, una de las cosas que lo sacó más a flote y que la proyectó más fue que como que salió la arquitectura, ¿no? Porque desarrolló una manera de poder hacer edificios que más luminosos, mejores ventilados, etcétera. Entonces, yo creo que lo que tú planteas es súper atingente al diseño paramétrico y a la arquitectura en general. Y esto, yo creo que el diseño digital puede facilitar ciertas cosas. Usar el computador, ¿qué es lo que hace mejor que nosotros? Procesa más rápido, o sea, como que piensa más rápido y más cosas a la vez. Entonces, si tú esas variables se las integras, la idea que tú tienes como proyecto, que te podría tomar semanas dibujarlo 10 veces, el computador te lo puede dibujar en un minuto 100 veces. Pero le incorporaste tú las variables que querías probar, que podrían ser estas de las proporciones o del ser humano, o lo que sea. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Yo creo que no hay más preguntas.